Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos? Otro día más de nuestro programa que intenta poner el derecho al alcance de la gente. Claudio, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy buenas tardes, Marco Antonio. Muy buenas tardes, queridos auditores. En un nuevo programa El Derecho de Cada Día, junto a una gran invitada que vamos a presentar de inmediato, si te parece, Sí, Marco. preséntala tú, Claudio, preséntala tú. Para variar, es una invitada mujer, Sí, siguiendo lo que ha sido la línea, puras sí. invitadas mujeres, al menos compañeras de curso. No hemos invitado a ningún compañero de curso, han sido solamente mujeres. Así es que te toca a ti presentarla, Claudio. Esa es nuestra línea editorial. Pura compañera mujer. Bueno, Nadie nos aquí puede acusar de machista. sí. Bueno, le presentamos a nuestra querida invitada, una gran amiga, compañera de nuestra universidad, jefa del Departamento Jurídico de Seremi de Vivienda de la 9ª región de la Araucanía, concejala de la Municipalidad de Temuco por 2 periodos consecutivos y yo diría que con mucha cara de ser, digamos, candidata a alcaldesa en un futuro. Así que bienvenida, querida amiga, Solange Carmine está con nosotros, a quien le damos nuestra más cordial bienvenida a nombre de Marco Antonio y mío. Yo, no, Marco Antonio, Claudio, les agradezco infinitamente la invitación. Es una alegría verlos después de tanto tiempo, de tantos años. Están iguales en realidad, ¿eh? Están iguales. Bueno. Sí, Es sin el duda, maquillaje, es sin duda. puro Están maquillaje. iguales. El Es tiempo puro no ha maquillaje pasado por solar. ustedes. El tiempo no ha pasado. Pero una alegría enorme compartir con ustedes después de tantos años sin verme y sobre todo en este programa entretenido que en realidad que me parece súper bien poner el derecho más cercano a la gente, que la gente entienda de lo que se habla, de los temas de que se trata, que sea en términos más simples, más coloquiales, y está bien exponer el derecho al servicio a la gente. Encuentro que eso es súper importante, así que feliz y acepté esta invitación. Pese a que le decía a Claudio que me habían hecho una intervención quirúrgica, así que ando con un parche en el ojo, No, no se nota nada, no se nota pero por nada. lo menos no Nada, tengo moretones. nada se nota, Solange. Así que todo perfecto. Bueno, yo siempre digo que nuestras compañeras son todos mucho más jóvenes que nosotros dos, Claudio, así que bueno, eso se ve evidentemente, ¿no? Los auditores y los espectadores, ¿no? Porque este programa también se transmite en streaming, Solange. Por lo Mira qué bien. nos están mirando. Y bueno, agradecerte y también estamos súper felices de volverte a ver si tenemos unos minutitos, nos vamos a referir quizás a lo que pasa en tu región, una región súper convulsionada, pero primero vamos a lo que nos convoca en el día de hoy, ¿no? Y es este tema de los loteos irregulares, que es una materia que a mí me parece sumamente interesante y que ocasiona, a mi juicio, no sé si tú lo compartes, como abogada jefe, ¿no? Nada menos que de la Seremi y la Vivienda, problemas bastante graves, ¿no? Problemas urbanísticos, problemas de crecimiento inorgánico de la ciudad, etcétera, etcétera. Brevemente, ¿qué introducción nos podrías hacer tú como problemática, ¿no? Como problemática socioeconómica de lo que son los loteos irregulares? Mira, los loteos irregulares en primer lugar se visualizaron. Yo creo que más o menos en el año 2000 se visualizaron los loteos irregulares que existían aquí en esta región, en esta comuna, porque se agolpan en tres comunas, en tres regiones de Chile, que es la quinta, la octava y la novena. Nosotros somos los beneficiados con estos loteos irregulares. ¿Qué ha significado esto? O sea, se empezaron a visualizar, porque en el fondo gente que se empezaba a construir sus casas, compraban estas famosas acciones, cesión de acciones y derechos o promesas de compraventa de una cantidad de metros de superficie de terreno al margen absoluta de toda urbanización. Al margen absoluta de toda urbanización. Olvídate de algún permiso de edificación, nada. Sin luz, sin agua, sin pavimentación, sin agua lluvia, o sea, sin ninguna urbanización. Y la Ley General de Urbanismo y Construcción sanciona cualquier tipo de subdivisión que se haga al margen de la urbanización. ¿Ya? Entonces así empezamos nosotros a descubrir que existían esto, y fue precisamente cuando yo llegué a la Seremi de Vivienda, porque yo estuve en Santiago, viví 20 años en Santiago, cuando estudié
y ahí nos conocimos con la cantidad de años que diferencia entre nosotros, obviamente. No, pues ya te dije que tú eras más joven, acuérdate. Mucho más joven. Después de 20 años me vine y yo empecé a visualizar esta realidad que existía y que nadie se hacía parte. Incluso logré que la Fiscalía se hiciera, porque esto era un delito que está sancionado en un artículo de la Ley General de Urbanismo y Construcción con una pena privativa de libertad, pero los fiscales se lavaron las manos. ¿Y saben por qué se lavaron las manos? Porque en el fondo desconocían la Ley General de Urbanismo y Construcción, porque es una ley muy especial que hay que manejarla para poder saber lo que era. Entonces, estos loteos irregulares nos empezamos a llenar de loteos irregulares al margen de la urbanización. ¿Y qué hacíamos con esta gente? Bueno, tocando puertas, yo decía, no podemos dejar a esta gente así, que además que muchos de estos loteos irregulares nacieron de estafas. Gente que vendía acciones y derechos, pero le vendía acciones y derechos a harta personas, sobre el mismo año. Entonces, en el fondo, eran gente que era estafada, o sea, si realmente nosotros, el Ministerio de Vivienda se hubiera puesto así súper intransigente, le hubiera dicho al director de obras, ¿sabe qué? Se demuelen todas esas construcciones porque están absolutamente al margen de la ley. Y son estafas, ya hay que perseguir a los estafadores y terminar con ellos. Perdona que te interrumpa un minuto, solamente para todas las veces que quieras. Ya, y para después darle el pase a Claudio. Solamente un poco para ubicar en el contexto quizá la gente de repente que no entiende mucho este problema, ¿no? En definitiva, se trata de loteamientos, subdivisiones, ¿no? En lugares donde está prohibido hacerlo, dado que no cuenta con las urbanizaciones correspondientes. Exacto. Incluso aún más, la fórmula que en la práctica se ha utilizado ni siquiera ha sido bajo la transferencia de porciones de terreno, sino que jurídicamente bajo lo que se conoce como la cesión de cuotas. La cesión de cuotas, porque en definitiva, mayoritariamente esta situación se ha producido en zonas más bien que están fuera de los límites urbanos muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos loteadores inescrupulosos? Es terreno que no admite una subdivisión inferior a 5.000 metros cuadrados, por ejemplo, lo que hacen es irle vendiendo porcentajes, no pedazos de terreno, por decirlo en términos súper sencillos, sino que porcentajes, ¿no? Porcentajes en algo, en un total. O sea, ni siquiera sabes cuál es tu pedazo de tierra. Es una abstracción jurídica, es una abstracción, ¿no? Es una entelequia, ¿no? Y eso es un poco para que la gente entienda, porque a veces es re difícil, ¿no? Comprender lo que sucede. Incluso hoy día tengo entendido, corrígeme tú también, Solange, esto ha sido preocupación de muchos alcaldes, o sea, hay una suerte de no sé si, no es de asociación, porque es de facto, ¿no? Pero de agrupación de alcaldes de comunas que se han visto particularmente afectadas por esta problemática, ¿no? Mira, más sí, los alcaldes se han tenido que hacer parte de esto, porque los tuvimos que meter en esto para poder hacer que existiera un cuerpo legal y meterlos en una mesa de trabajo a los directores de obras principalmente, o sea, al municipio, el Ministerio de Vivienda, también el Ministerio de Bienes Nacionales, porque también el Ministerio de Nacionales se dedicó a sanear títulos, también sanear títulos sin saber, sin fijarse realmente dónde estaba saneando títulos. Correcto. Entonces, efectivamente, se formó sí la agrupación de loteos irregulares. Esa existe. Ya. Tienen personalidad jurídica, ellos funcionan. Aquí tenemos una tremenda agrupación de loteos irregulares que ha trabajado mucho también en la ley que se dictó precisamente para lograr el saneamiento y la regularización de estos loteos irregulares para que pudieran optar a proyectos financiados por el Estado para lograr las obras de urbanización. Pero no todos los loteos, sino solamente los loteos constituidos hasta el 31 de diciembre del año 2006. De ahí para atrás, todos los que vienen posterior a eso, porque esto ha seguido, si siguen loteando y siguen haciendo estos loteos irregulares, esos jamás van a tener una posibilidad de urbanizar por algún financiamiento estatal. Tendrán que hacerlo solo, como lo puedan hacer, cumpliendo con las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción, porque la ley que se dictó es una ley de construcción. Claudio, yo no sé si, o sea, no sé, estoy seguro que quieres hacerle una pregunta a la Solange. Sí, yo sin ser un especialista en esta materia,
voy a actuar como los auditores, como para ilustrarme. Atendido este fenómeno, ¿podrías de alguna manera cuantificar cuántas personas más o menos, si existen estadísticas de cuántas personas en tu región, Solán, están afectadas a estos loteos irregulares? Perdona, Solange, antes de contestar, las regiones que tú señalaste que son las más afectadas, obviamente, la quinta región no cabe duda, la novena, que son ustedes, y octava. Y octava también. Octava. Perfecto, listo, que son quinta, octava, quinta y novena. Perfecto. Mira, existe un catastro, teníamos catastrados 96 loteos irregulares, que significa aproximadamente 5.000 familias. Claro. Claro, o sea, si es una cosa que va aumentando, o sea, pero lo que nosotros estamos trabajando en este minuto son los loteos irregulares catastrados hasta el 31 de diciembre del año 2006, porque también tenemos el caso, también tenemos que tener la cantidad, o sea, el avalúo fiscal, el avalúo de la casa que nos hacen, no es el avalúo fiscal, sino que el avalúo que hace el director de obras de la municipal, hace el avalúo de las casas que están construidas ahí y no pueden superar en área urbana las 2.000 unidades de fomento. Y tienen que tener una cantidad construida de un 40% en el área urbana y un 30% en el área rural, porque también tenemos lotes irregulares en área urbana. También tenemos lotes irregulares en área urbana. Pero donde más se ha desarrollado ha sido fuera de los límites urbanos, ¿no? Fuera de los límites urbanos, exactamente. Claro, porque nosotros aquí en la región metropolitana también tenemos Solange. Por ejemplo, te puedo mencionar la zona de Buin, por ejemplo. La zona de Buin. Algo en Buin hay mucho, ¿no? Hay mucho. ¿Pero esos son como segundas viviendas? No. Ambas, pero yo te diría que hoy no. O sea, hoy día es mucha la gente que vive en esa linda comuna, porque Buin es una comuna súper linda, entre paréntesis, a mí al menos me gusta muchísimo. Y bueno, a mí me ha tocado en lo personal incluso intervenir en lo que son algunas inscripciones conservatorias de bienes raíces, justamente porque se producen algunos problemas a veces, ¿no? Que estas transferencias además son rechazadas, ¿no? por los conservadores de bienes raíces. Este es un tema incluso al cual yo te iba a invitar un poco a analizar, porque encuentro que en esa materia la gente que se dedica a esto se ha lavado bastante las manos con los conservadores de bienes raíces. Es curioso que se les achaca o se les impone a ellos la carga de calificar algo que no pueden calificar, y no obstante que hay otros titulares de la acción y encargados de la supervisión por norma expresa en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y que justamente no es el conservador de bienes raíces, ¿no? Sí, el conservador no tiene... lo que ha pasado acá, bueno, de partida yo, cuando yo me empecé a meter en este tema, yo fui a hablar con el presidente de la Corte de Apelación en ese minuto y le expliqué esta situación. Entonces le salió una instrucción de la Corte de Apelaciones a todas las notarías que no podían seguir haciendo este tipo de escrituras. Hubo una sola notaría que lo siguió haciendo. Una sola notaría que lo siguió haciendo. Y ahora me encontré con la sorpresa que el conservador de bienes raíces, porque me llegó precisamente a la Seremi de Vivienda, nos llegó la consulta de parte de un tribunal por una negativa del conservador de bienes raíces a inscribir. Correcto. Precisamente. Me pareció fantástico. Yo sé que no es su facultad, pero él se dio cuenta, porque se dio cuenta que era un loteo irregular, se dio cuenta que algo estaba mal, que había una recepción provisoria que estaba inscrita en el registro de prohibiciones, que por lo tanto no se podía seguir haciendo este tipo de inscripciones. Y nos llegó la consulta a nosotros y yo le di la razón al conservador de bienes raíces de que no puede inscribirse. O sea, él fue más allá en el fondo, lo que alegaba la otra parte, o sea, no puede ir más allá, o sea, no le corresponde estudiar si efectivamente tiene que solamente inscribir. Pero estamos menos mal, parece que más alineados ahora, todos en el sentido de que tenemos un tremendo problema con los loteos irregulares y no podemos seguir permitiendo que esto siga. Pero mi pregunta es la siguiente, un poco, o sea, me metí por el lado del conservador para defender un poco al conservador, ¿no? O sea, a mí me parece, pero eso sería muy técnico hablarlo con los auditores, ¿no? Una cosa muy técnica, bajo qué circunstancias, a mi juicio, el conservador podría efectivamente rechazar la inscripción, que creo que hay unos supuestos bajo los cuales sí él podría rechazarlo.
pero me parece que bajos otros no. Que Ujú. obviamente no lo vamos a tratar acá porque es una cuestión muy técnica. Súper técnica, muy Incluso, técnica. incluso te comento que me ha tocado hacer 2 informes en derecho justamente sobre esa materia, solicitado por 2 conservadores distintos. Pero a lo que voy yo es lo siguiente, y sí me llama la atención. Olvidémonos del pobre conservador por el momento. ¿Por qué los organismos encargados de hacer que la ley se aplique no la hacen aplicar? Eso es lo que te quería preguntar. Mira, Todo público. nosotros como Ministerio de Vivienda sí lo estamos haciendo. ¿Y qué es lo que hacemos? Derivamos cada lote irregular nuevo que tenemos conocimiento, que llega a nosotros conocimiento, nosotros hacemos la denuncia en el Ministerio Público. Porque lo puede hacer la municipalidad, lo puede hacer la intendencia, el Ministerio de Vivienda, y nosotros hacemos la denuncia y ahí le toca entonces a la Fiscalía continuar Obvio. con la investigación. Claro, Pero por el delito penal. no hemos encontrado con que la Fiscalía no sigue adelante con esto, porque considera que no tiene importancia. Entonces, yo he pedido mil veces, mesas de trabajo con el fiscal, o sea, con el Ministerio Público, con las municipalidades, con el Ministerio de Vivienda, para que llegamos a un consenso. Porque si nadie le pone el cascabel al gato, esto va a seguir. Y bueno, ellos verán cómo después urbanizan, pero ya no va a ser el tema nosotros como ministerio sí hemos cumplido con eso, de hacer las denuncias respectivas en quien tiene que aplicar la ley y tiene que aplicar las penas que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Por qué no lo han hecho? No, esa ya materia no podría decirte por qué no. Muchas causas las archivan. Yo creo que por falta de conocimiento. Yo estuve hablando con varios fiscales de este tema, explicándole de lo que se trataba. Un solo caso, se aplicó una pena privativa de libertad. Hoy se me está agotando la batería, no puede ser. Bueno, mientras tanto hago relleno. Rellenen. Vamos relleno, no hay problema. Bueno, claro, para que veas tú, todos los problemas que esto genera, tú como representante de nuestros auditores en el programa de hoy. ¿Qué otra pregunta tiene el don Claudio Escudero? No, en general, eso es lo que llama la atención, que en definitiva no se persiga a quienes defraudan a personas muchas veces humildes, con menores ingresos, a través de la venta o cesión de estos derechos, porque ese es el origen del problema. O sea, a todas luces. Claro, pero ahí está ponerle, digamos, fin a esta práctica, es perseguir a quienes de esa manera están lucrando a costa de personas de menores ingresos que hacen un gran esfuerzo por comprar esos derechos. Imagínense construir y después que les tengan que demoler todo. Por eso, claro, nosotros no lo hemos hecho, no hemos pedido la demolición precisamente porque estamos con esta ley que nos permite la regulación, pero con los otros que ya del 2006 para adelante, o sea, todo el rigor de la ley, o sea, y si que hay que demoler y punto, lo sentimos mucho. Yo sé que hay situaciones súper complejas, pero que si no damos el puntapié inicial, demostrar que efectivamente la ley existe para que se aplique. O sea, y la ley general es clarísima en eso. Pero por eso que me llama la atención, Solange, perdona, por eso me llama la atención. Yo entiendo, bueno, echémosle la culpa, a la Fiscalía, al Ministerio Público le podemos echar la culpa en muchas cosas, no solamente de eso, ¿no? Al menos respecto de su actuación en muchos ámbitos que son de su competencia. Aquí estamos hablando de un delito que está tipificado, si mi memoria no me traiciona, artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Claro. Pero ese es un delito penal, es un tipo penal. Yo lo que te quería preguntar es lo siguiente, y efectivamente ustedes no pueden hacer más en materia penal, pero en otros ámbitos, materia civil, materia administrativa, ¿no hay otras cosas que estos organismos públicos puedan hacer? Porque yo te lo digo, o sea, tú pasas por la quinta región, por ejemplo, y tú afuera incluso ves letreros, o sea, letreros de loteo gran, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que no hay que ser muy astuto para darse cuenta de que ahí lo que se está cocinando, ¿no? O sea, si el alcalde no se da cuenta de lo que está pasando en su comuna, me imagino que el tipo lo recorrerá, ¿no? O la señora lo recorrerá, porque también, corrígeme, hay organismos municipales también que son competentes en esta materia, ¿o no?
la DOM, la Dirección de Obras La Municipales. dirección de obra, ¿no? Sí, pues, la Entonces, Dirección eso de me Obras. sorprende, es que por eso me sorprende, tenemos un montón de organismos competentes, porque no es uno solo. Entonces, olvídense un poco de la lista penal, digamos, porque la lista penal ustedes están sonados, está ahí el Ministerio Público, y si el Ministerio Público no se mueve, están sonados. Pero yo me imagino que hay otros medios legales para combatir esto, prohibiciones de celebrar actos y contratos, o sea, a ver, cortémosla, digamos, o sea, ¿por qué no se hace más? Porque de esa forma, si tú, por ejemplo, impetras una medida de celebrar actos y contratos, bueno, más gente también no va a ser estafada, porque la gracia ojalá es pillar esto al comienzo, y no una vez que está vendido el loteo completo. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Es tan difícil, claro, Marco Antonio, sí, uno dice, tiene que hacer, pero es tan difícil catastrar este tema cuando se están formando estos loteos. O sea, ahí cuando nosotros hemos tomado conocimiento, le decimos al director de obra que inmediatamente paralice, vaya y ordene la paralización de las obras, cuando ya cuando estamos en área urbana. Pero es un tema que no es fácil de abordar, o sea, nosotros, ¿y qué hace la dirección de obra? Lo deriva al juzgado de policía local, y el juzgado de policía local es el que da la orden de demolición, pero perfecto. De aquí a que dé la orden de demolición, no he visto nunca que dé una orden de demolición. Es que justamente que yo creo, sinceramente yo he llegado al convencimiento, porque esto es un tema que he estudiado, me parece a mí, y lo digo de forma muy modesta, ¿no? Creo que esto tiene que verse por la vía civil, porque ninguna de las otras vías han dado frutos, ¿no? Y al final no es posible, se le está cargando la mata justamente a la persona que menor responsabilidad tiene en que esto suceda o no suceda, que es el conservador de bienes raíces. Entonces, disculpando la expresión, está mal pelado el chancho, pues, Solange. Sí, te encuentro toda la razón del mundo, y es un tema súper complejo, y es complejo de abordar. Y además que muchos de estos loteos irregulares que nosotros tenemos acá en esta región, tenemos en Pucón, en Villarrica, no son de gente vulnerable. No, son pues, las segundas viviendas. Bueno, lo mismo que pasa en la quinta región. En la quinta región, Claudio, yo no sé si tú sabes que todas las zonas de Laguna Verde sí. está loteado de esa forma. Así es. Y son segundas casas, son lugares de veraneo. Y ahí no compró gente incauta. No, pues. Exactamente. O sea, no es que haya comprado gente que no tenía para pagar un abogado, por ejemplo. Claro. Sí. Exactamente. Por eso te digo, si el tema no es tan, nosotros estamos trabajando con una ley para regularizar los loteos que podemos regularizar, y que esa gente que tenga urbanización y que tenga todo, que cumpla con todo lo que exige la Ley General de Urbanismo y Construcción. Con los que están posteriores, con eso no vamos a trabajar y se quedarán así, tendrán que hacer sus propias obras de urbanización para poder regularizarse con toda la normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcción, porque también nosotros como ministerio tenemos facultades para hacer ciertas rebajas de estándar de pavimentación, de anchos de calles y de veredas. Tenemos ciertas facultades para hacer rebajas, pero te digo a los lotes irregulares con los cuales podemos trabajar. Y hay algunos que tienen su recepción provisoria, porque cuando tienen la posibilidad de entrar en esta ley, se les otorga esta recepción provisoria y se les indica cuáles son todas las obras de urbanización faltantes. Dura 5 años. Se puede prorrogar, o sea, se prorroga por el solo ministerio de la ley por 5 años más, pero puede llegar el momento en que no lograron nomás y vuelven a foja cero y van a quedar sin ninguna posibilidad de regularizarse conforme a esta ley y van a tener que hacerlo conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcción, o nunca van a obtener la urbanización, lo que les impide a postular a subsidios de mejoramiento, subsidios de ampliación. O sea, esto todo es una cadena, Sí, claro. No, y además que hay otro problema más grave aún, que en una de esas les va a impedir incluso el día de mañana vender. Claro, pues. El inmueble, porque esas condiciones pocas personas van a estar dispuestas a comprarle. Claro. ¿Para qué decir si se les ocurre pretender ir a pedir un crédito a un banco? No puede. Con la hipoteca, ¿no?, de ese inmueble, el banco no se lo va a aceptar como garantía. Entonces, la verdad que la situación es francamente dramática, ¿no?
No, y cuando fallezca alguno de los dueños de ese derecho, olvídate, eso no tiene ¿qué vas a ninguna heredar, cosa. digamos? Nada. Heredas un problema. Heredas un son problema. puros problemas. Pero Heredas claro, puros problemas. Exactamente. oye, No, sí, es un tema... tú te estabas refiriendo a algo interesante, fíjate, me gustaría que lo retomáramos, porque quizás lo conversamos un poco rápido, ahora, nosotros veíamos que algunos torloteos, muchos en realidad, se han hecho fuera de los límites urbanos, bueno, luego a veces se amplían los límites urbanos y quedan dentro de los límites urbanos, y también dentro de los límites urbanos. Entonces, tú le estabas contando a la gente que existe una ley, ¿no? Una ley que permite regularizar. Y la regularización, te lo quería plantear en los siguientes términos. ¿Basta solamente que sea antes del 2006 para que cualquier loteo regular pueda regularizarse? No. Por ejemplo, no puede estar en área de riesgo. No pueden estar en área de protección de recursos naturales. No puede estar en tierra indígena. ¿Ya? No puede tener un avalúo fiscal superior a 2.000 unidades de fomento. De acuerdo a la tabla de costos unitarios que tiene el Ministerio de Vivienda y calcula el director de obra. O sea, no cualquier loteo puede entrar en esta ley. Por lo tanto, la situación es más compleja todavía. Claro, porque hay muchos que están construidos en áreas de riesgo. Claro. Con inundaciones, porque están en napas subterráneas que salen las vertientes, entonces requieren un estudio de riesgo, pueden haber unas obras de mitigación, pero eso significa plata, o sea, todo esto significa plata y tendrían que contar con ese estudio de riesgo que implique la mitigación para poder construir y alzar el riesgo que tienen. Claro, porque hay que poner las lucas para urbanizar, y eso no es barato. No es nada de barato, absolutamente nada de barato. Oye, ¿por qué no le explicamos un poco, Solange, qué significa urbanizar a la gente también, ¿no? Urbanizar, en concreto. La urbanización, ¿qué significa? Tener pavimentación, agua potable, alcantarillado, aguas lluvias y luz. Imagínate. Esas son las 5 horas de urbanización que todos deben tener. Pavimentar es carísimo. Es carísimo. Es lo más caro que hay. Lo más caro que hay. Entonces, imagínate, pavimentación, aguas, lluvia, agua potable, electrificación y me faltó una que dije que no llamó. Alcantarillado, Claudio se está acordando ahí. Y dime una cosa, ¿eso se tramita ante ustedes o se tramita ante la dirección de obra? Tiene que ingresar la carpeta primero para pedir rebajas de estándar, ¿ya? Porque no todos cumplen, porque el otro problema grande que tienen los loteos irregulares es que el ancho de las calles y de los pasajes no cumplen con lo que exige la Ley General de Urbanismo y Construcción. Entonces, si la calle tiene que ser de 12, tienen una calle de 8 y el pasaje es de 4, o sea, entonces, nosotros podemos hacer rebajas de estándar de anchos de calles, de pasajes, pero siempre que permita que pueda entrar un carro de bomba, una ambulancia, que no se vaya a producir un incendio y que pueda, o sea, tienen que primero cumplir, si necesitan rebaja de estándar, tienen que ingresar la carpeta a el Ministerio, a la Seremi de Vivienda, para luego cuando procede, se les da esta rebaja de estándar con los planos y qué sé yo, y luego pasa a la Dirección de Obras Municipales. Pero tiene que ir primero con este visto bueno de la Seremi de Vivienda. Y luego todo se tramita. Siempre y cuando se necesite eso, siempre y cuando se necesite una rebaja. Siempre y cuando, porque si no se necesita este rebajo estándar, porque cumplen con los anchos de calle y pasaje, que son los mínimos, pasa directamente a la dirección de obras. Bueno, oye, de verdad, quizá hay muchos auditores que están en una de esas intuyendo que están en una situación como esa y de verdad hay que invitarlos a preocuparse, ¿no? Insisto, a mí me ha tocado ver muchos casos de esto profesionalmente hablando. Y la verdad que es un tema bastante más grave del que la gente percibe. Incluso, insisto, a mí me ha tocado conocerlo por gente que en definitiva no ha podido ni siquiera inscribir esa sesión de derecho en el conservador de bienes raíces. Entonces, imagínate tú la situación, o sea, gente que ha pagado el precio, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que en Chile, mientras yo no inscriba en el conservador de bienes raíces, yo no soy dueño de nada, tratándose al menos de muebles, ¿no? No me he hecho dueño de nada. Bien, mira, se nos ha pasado el tiempo volando, Claudio, y tenemos que ir a la tanda comercial de nuestra radio,
¿ah? Casi menos mal que miré el reloj, porque si no nos hubiéramos ido literalmente en banda, ¿no? Así que, Master, si usted nos está escuchando, usted nos dice, ¿estamos? Sí, estamos. De vuelta, Claudio. Me parece que para cerrar lo que nos estaba comentando Solange, tú tenías una pregunta que se había quedado ahí en el tintero, Claudio. Sí, efectivamente, Solange, hemos hablado de esta regularización de loteos irregulares y a los auditores les interesa saber cuál es esta ley que permite efectivamente regularizar esos loteos y hasta cuándo está vigente esa ley, hasta cuándo pueden acogerse a ella. Esos aspectos son importantes. Esta ley ha sufrido varias modificaciones. Empezamos con la ley 20.234, ya en el año 2005. Luego tenemos la ley 20.562, porque era por 5 años. Luego la 20.562. Luego la 20.812. Y ahora recién el 30 de enero del año 2020 se dictó esa no me sé el número, 21.206, y la única modificación que implicó es que se prorrogó por 5 años más. Las modificaciones que se han hecho de la ley han sido solamente para prorrogar la vigencia. Es la 21.206, la última, ya del 30 de enero del año 2020, que prorrogó la vigencia de la 20.234, que es cuando iniciamos. Esta ley es la que está vigente por 5 años más. O sea, para que la gente se pueda seguir acogiendo, pero siempre que sean los loteos constituidos hasta el 31 de diciembre del año 2006. Por lo tanto, haciendo un resumen, quiere decir que a partir de enero del 2020 se prorroga por 5 años más la posibilidad de regularizar. Examinar y regularizar. Pero no todo loteo, sino aquellos loteos surgidos con anterioridad o hasta el 2006 o con anterioridad al 2006. No, hasta el 31 de diciembre del 2006. Listo. Los constituidos hasta el 31 de diciembre del año 2006. Por lo tanto, los auditores ahora les ha quedado meridianamente clara cuál es la situación y efectivamente hay que regularizar, porque si no, de otra manera es el peor de los mundos. De verdad que es el peor de los mundos. O sea, lisa y llanamente ese terreno no vale nada. Nada. A mi juicio no tiene valor de mercado. No sé si estás de acuerdo, Solange. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. No tienen valor de mercado, no son nada. No son exactamente. Nada. No sí, y reitero, y quizás muchos aún ni siquiera han podido ser inscritos en los conservadores de bienes raíces, justamente por lo mismo. Conversamos hace algunos instantes atrás. Bien, Claudio, ¿alguna otra pregunta te quedó clara? Porque tú ya estás representando a nuestros auditores. Sí, no, en general ha sido muy buena la explicación y ojo que esta situación, pero de una manera diversa, también se ha dado en el norte de nuestro país con ocupaciones ilegales, pero en el borde costero. Sí, son verdaderas tomas allá. Estas son verdaderas tomas y ahí sí se ha hecho uso de desalojos, etcétera, de quienes los ocupaban. Uh-huh. Pero es un gran tema y es un gran problema que se extiende a lo largo de nuestro país. No, y ahora tú te refieres a las tomas. Solange, dale. Pero ahora nosotros estamos con el problema también de las tomas ilegales que tenemos después del estallido social. Ya empezamos con las tomas. Nosotros en el primer gobierno de Piñera, el Ministerio de Vivienda había logrado erradicar todos los campamentos. Todos estábamos felices. Y ahora, después del 18 de octubre del año 2019, volvieron las tomas ilegales. Tenemos campamentos, se tomaron todos terrenos municipales, terrenos del Servio, terrenos privados. Así que hemos hecho un trabajo, sí, también para poder erradicar a la gente, sacarlas de ahí, pero algunos no quieren. Es un tema súper complejo, porque volvimos a tener campamentos cuando estaban totalmente erradicados, volvieron las tomas. ¿Por qué la gente quiere la política de los hechos consumados? Porque ellos piensan que yo me instalo aquí con mi casa para los 4 palos, y casas que de repente tú dices, estas no son unas tremendas camionetas acarreando, que lo vi con mis propios ojos, acarreando palos y qué sé yo, entonces después aquí me tendrán que dar mi subsidio porque yo me voy a instalar aquí y me lo tienen que dar. La cosa no es así, se lo dejamos bien claro. Ahí fuimos y firmamos
un plan que se llama el Plan Temuco entre la Municipalidad y el Ministerio de Vivienda y el Serviu, las tres entidades, con el objeto de que las personas que depongan las tomas, ya, van a entrar en la posibilidad de, tienen que constituirse como comité de vivienda y van a ponerse a la colita de todos los comités que están postulando hace años, porque hay comités que han postulado por 8, por 10 años, y tienen que ponerse a la colita, como todos los comités de vivienda constituidos. Y como tenemos ya algunos proyectos, que hablamos en el Servio de prebanco y banco, que están avanzados y que tienen más cupo, quizás estas personas que están en el campamento, pero depusieron, se fueron, volvieron a sus lugares de origen, limpiaron el terreno y qué sé yo, van a ser priorizados respecto de aquellos otros que insisten que mientras no le entreguen la casa, ellos no van a deponer su toma. Fíjate tú que en otros países esto es un tema que a mí en lo personal me interesa bastante. Todo lo que es la regularización es un tema, porque bueno, a mí como profesor de Derecho Civil siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que circunda el derecho de dominio, ¿no? Y es algo que en general he estudiado bastante, y no solamente lo que estamos hablando ahora, sino que también la regularización de la propiedad raíz vía el 2695, etcétera, etcétera. Ese título. Pero fíjate tú que algo que ha pasado también en el extranjero, y yo no sé si en Chile se ha empezado a detectar, es que incluso a veces estas tomas, no digo por favor para que nuestros auditores no me vayan a malinterpretar, por supuesto, ¿no? Yo sé que muchas veces es por una necesidad, ¿no? Pero en otras oportunidades, y esto está absolutamente constatado en el extranjero, lo conversaba con otros profesores, amigos míos, que a veces son verdaderas mafias las que ocupan, las que toman estos inmuebles para hacer negocios. Es decir, ellos a su vez le arriendan a otros, ¿no? O sea, se toman estas verdaderas mafias, ¿no? Estos terrenos, pero no es para ocuparlos ellos, sino que es justamente para hacer negocio y arrendarle a otras personas que necesitan techo. Pero fíjate lo que ha pasado aquí y que ha creado polémica dentro del Consejo Municipal, porque lo hemos conversado, distintos concejales, distintas posturas políticas. Entonces me hablaban, no, del derecho a la vida, todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente, tienen derecho a tenerle su propiedad, o sea, tenemos que prácticamente que permitirles. Entonces dije, ¿alguien ha pensado en los vecinos de esa gente? Oye, yo he estado en montones de tomas, he estado con los vecinos, que principalmente se produce delincuencia, tráfico de droga, no son las personas los trigos más limpios, lamentablemente, los que han llegado a estas tomas. Entonces, salvo algunas excepciones que efectivamente ha sido por una necesidad tremenda, pero que pudieron deponer la toma y volver a su lugar de origen. Pero he tenido problemas de que se están tomando un terreno municipal, y cuando yo dije y pedí en el Consejo Municipal que fueran a paralizar la obra por el director de obra, se fue a paralizar la obra, hicieron caso omiso, siguieron construyendo. Pero yo le dije al alcalde, o sea, esto no puede ser. No puede ser que ni siquiera, o sea, frente a la orden de la municipalidad de paralizar la obra, sigan construyendo. Me acerqué, olvídate, son delincuentes que amenazan, tenían a unos haitianos contratados trabajando para hacerle las casas. ¿Viste? O sea, y con un nivel de... Claro, no, o sea, sí, no, claro, sí, porque al principio todo el mundo cree justamente eso, ¿no? Que gente, digamos, y claro, uno es sensible frente a esta situación, o sea, no es que a uno le guste esto, ¿no? Pero a veces detrás hay más de lo que uno se imagina. Claro. Y eso me lo han confirmado, insisto, amigos míos, profesores fundamentalmente de muchos países latinoamericanos, y lo vienen denunciando hace tiempo, incluso en España, a propósito de la crisis que hubo, la crisis inmobiliaria, ¿no? Surgió todo este movimiento Ocupa, y hoy día también se ha detectado que todo ese movimiento Ocupa es promocionado por mafias, justamente para obtener una rentabilidad en relación a los inmuebles ocupados. O sea, te estoy hablando de Europa, yo ya no te estoy hablando de Latinoamérica, Solange. Me hiciste recordar que estuve en Madrid, en Barcelona, hace un tiempito atrás, el año pasado, antepasado, y ellos les llamaban asentamientos precarios, porque estaban llenos de loteos irregulares. Llenos, y empezamos a hablar y teníamos la misma realidad, Efectivamente, tú mismo me hiciste recordar ahora que en Europa también existe este tipo de cosas. Y entonces ahora no saben cómo
cómo Sí. abordarlo. Si también No, es un tema complicadísimo que afecta a muchísimos países y no solamente a Latinoamérica, porque es un fenómeno que obedece a muchas causas, no solamente la causa típica que uno se imagina, que es gente que necesita un lugar para vivir, que obviamente vulnerable, claro, que uno se etcétera. sensibiliza de todas maneras con esa causa, pero eso no significa tampoco ir a tomarte cualquier terreno, porque eso tampoco, o si no, aquí sería la ley del Far West, ¿no? Claro, yo le decía al alcalde, bueno, entonces alcalde, ¿saben? Voy a ir a construir una casa aquí a la plaza, frente a la municipalidad, y nadie me va a poder sacar. Entonces, claro, porque si estoy construyendo en terreno municipal, voy y me hago mi casa. No puede ser, o sea, para mí esto es un desgobierno total, o sea, no existe, no se está respetando ninguna ley, nada, hago lo que quiero y donde quiero. Yo creo que este problema es más profundo. Solange, un poco para darle el pase a Claudio. Claudio aquí lanzó una primicia porque debo confesar que yo no tenía idea. Yo estaba muy feliz de volver a verte y a escucharte después de muchos años, la verdad que después de muchos años, pero Claudio lanzó una primicia, así que para que vean además que este programa también tiene primicia, o sea, aquí tenemos una futura candidata a alcaldesa, Claudio. ¿Qué es eso? A ver, cuéntame un poco, de verdad yo no tenía idea. Bueno, para que veas, ahí te sorprendí. Lo que pasa es que Solange ha tenido una destacada participación como concejal en 2 periodos sucesivos. Si mal no recuerdo, en la última elección fue la más alta votación como concejal. Sí, así que, y de algún modo eso la ha catapultado, yo creo que espontáneamente, a visualizarse como candidata a alcaldesa. Y en ese sentido, ¿cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos de tu región y de Temuco, de la comuna de Temuco? Solange, creo que tiene re pocos desafíos, ¿no? No tengo ni uno. Puedes meterle con polvorín. El primer desafío es que yo soy independiente, yo pertenecía a un partido político, yo era RN, pero cuando ya no me representaba porque yo soy una mujer tremendamente, yo voto en conciencia, yo digo, yo no puedo ser ovejita de ningún rebaño. Yo voté en conciencia, me causó algunos problemas, respeto mucha gente de Renovación Nacional, les tengo muchísimo cariño y es recíproco. Yo soy una mujer de derecha, pero con una votación muy transversal, por lo mismo, porque yo las ideologías políticas yo no las meto con los problemas que tiene la gente. O sea, yo si fui electa concejala, era para ayudar a la gente independientemente del partido político, de la ideología política que tuvieran. Y a eso me he dedicado durante todo este tiempo. Entonces, soy independiente, he recibido mucho apoyo de otros partidos que me pololean, porque empiezan, claro, obviamente a pololearte, ¿no? Si nosotros te apoyamos, pero no te vamos a pedir inscripción, porque saben que yo me quiero mantener independiente. Eso me da mucha más libertad. Es increíble como el desprestigio de los partidos políticos ha llegado a un nivel, pero increíble, porque tú hablas de partidos políticos y es chiquillo, o sea, ustedes saben la realidad de lo que está pasando. Cada uno podrá tener su opinión política, pero es una realidad que aquí existe un desgobierno terrible, es un desorden terrible, la gente, o sea, aquí hay que hacer caso a las funas y a las protestas y qué sé yo, para que se tomen decisiones. O a las redes sociales. Ahí falta una directriz, así ser más firme. Yo tengo mi propia postura, pero en realidad cuando no se sabía esto de si los alcaldes se podían de nuevo postular a un tercer, cuarto, quinto y sexto y enésimo año cargo, cuando yo con Miguel Becker, que ha sido un muy buen alcalde acá en Temuco, el alcalde el Temuco de hace 12 años atrás no es el mismo Temuco de ahora, ha avanzado mucho, pero cuando yo dije, yo contra Miguel Becker no voy a ir a una candidatura, porque sé que él tiene cuando ya llevas 12 años de alcalde, tienes una maquinaria, la maquinaria municipal. Entonces yo dije, no, tengo que ser, no soy kamikaze, y no lo voy a hacer. Pero cuando surgió esta posibilidad de que ya no va de candidato, yo dije, yo sí, pues este es mi momento, es mi oportunidad, tengo mucho trabajo social, yo soy muy de terreno, soy muy de piel, trato de solucionar los problemas inmediatamente en la medida de mis posibilidades, he hecho harto trabajo con la gente,
y tengo bastante apoyo. Obviamente que me voy a enfrentar a otro concejal que también, bueno, ojalá la derecha se pusiera de acuerdo y llevara un solo candidato. Eso es lo que yo digo, porque si no, en bandeja le vamos a entregar al señor Alcandicio a la oposición. Y lo he dicho siempre, o sea, la derecha tiene que ser, tiene que tener esta visión, porque dividir las cosas no va a traer ningún buen resultado. Y si así se dan las cosas, yo dije, yo voy de candidata sí o sí. A mí no me van a sacar del camino. Yo voy de candidata, me enfrento... No, si yo soy de decisiones súper, mi contextura física no dice relación con mi... Traición a la apariencia, entonces, ¿no? Absolutamente. Bueno, mi primer eslogan fue con fuerza de mujer. El primer eslogan de concejalía. El segundo fue, en ella sí puedes confiar, y ahora estoy pensando en otro eslogan para la alcaldía, pero yo, bueno, de hecho, tal como dijo Claudio, fui primera mayoría en la segunda postulación a concejalía, y fue cuando ya el voto era voluntario. En la primera era obligatorio, y en la segunda, que fue voluntario, tuve más votación que en la primera, que fue obligatorio. Bueno, y fue eso habla bien de la candidata. De verdad, Solange, que para mí ha sido una sorpresa, no tenía idea, no sabía por qué partido, de verdad no tenía idea. Así que, sinceramente, como se dice, me he desayunado. Y bueno, yo creo que Temuco tiene una muy buena candidata. Nosotros, Claudio, lo podemos decir, porque claro. tenemos Solange hace muchos años, ¿no? Fue compañera nuestra, lo hemos reiterado. Y bueno, tiene una trayectoria bastante meritoria, ¿no? Y sobre todo en el sector público. De familia arraigada en Temuco hace muchos años. Así que... Y además que nací en Temuco, Solange. Nací y criada, pues si solamente me fui a estudiar allá, y porque me casé, me quedé allá en porque no es una persona que por oportunidad se está yendo a postular, porque hoy día incluso hay ciertos alcaldes que se están poniendo un poco chacoteros y quieren incluso buscando una suerte de subterfugio, ¿no? Claro, me cambio comuna. Claro, eso la verdad que me parece impresentable. Eso me parece impresentable. Eso jugar a la sillita musical, esa ley de las inhabilidades, que espero que salga, que no salga, y que se mantenga con una seriedad. Por favor, seamos un país serio, no seamos un país bananero, porque yo te juro que yo creo que esto ya se está convirtiendo en un país bananero. O sea, yo creo que la cosa tiene que ser clara. Es verdad. Además, tú estás en una comuna compleja. Muy compleja. El tema, ayer, sin ir más lejos, ¿cuánto fue esto? ¿Anteayer? Sucedió en el registro civil. Se tienen tomadas municipalidades de Trayén, de Coyipulli, de varias comunas acá aledañas, y entraron a la intendencia, entraron al registro civil, le pegaron al director del registro civil, que es amigo mío, a otra colega les guinzaron, le pegaron, mira, a la secretaria, rompieron computadores, rompieron vidrios, dejaron, y eran mujeres mapuches con un nivel de vocabulario, pero que te impresiona. Sí, yo alcancé a escuchar algo, fíjate que algo por ahí se reprodujo, ¿no? Sí, yo les podría mandar los videos, es impresionante. Eran como las académicas de la lengua, ¿no? Las académicas de la lengua, y te juro que yo estaba impactada. No, claro. Terrible, o sea, es un nivel de violencia. Entonces ellas no y tienen, para mañana tienen anunciado otra toma y así, entonces... Oye, me impactó mucho, no sé si será cierto, porque la verdad que no me gusta decir cosas que no sé, y por eso prefiero chequearlas, que incluso habían quemado unos jardines, unos colegios, una escuelita para... O sea, en uno de los pueblos que tienen, no sé, de donde tienen tomadas las municipalidades. Pero, o sea, eso ya me parece increíble, o sea, está bien. Quemado esta iglesia. Lucha por lo que tú quieras, pero ¿cómo se te ocurre quemar colegios? O sea, quemar escuelas, o sea, francamente... Donde van a estudiar los mismos hijos de ellos. No, exacto, o sea, eso yo lo considero increíble, o sea, de verdad, esto está todo patas para arriba, ¿eh? No sé, Claudio, ¿qué opinas tú? Digamos, quizás yo le estoy poniendo color, pero yo te voy a contar una sola cosa, y solamente para terminar, yo conozco una persona, y esto de verdad que me impactó mucho, una mujer, una señora también, una mujer, que me contaba que había tenido que aprender a disparar por el temor que llegaran en la noche y, bueno,
y le pasara algo similar a lo que le pasó a este otro matrimonio, Luxinger. el Luxinger, por ejemplo, que lo mataron. Pues si lo mataron, si no, Los quemaron y fue terrible. Los quemaron vivo. lo quemaron Vivos. vivo. Fue terrible, es el nivel de maldad, ya, yo digo, ya está llegando a límites que van más allá de lo que podíamos imaginar cuando nosotros éramos cabros y estábamos en la universidad. Yo nunca pensé que íbamos a llegar a este nivel de agresividad, de odio, de violencia que está como implícito. La gente como parece que lleva este gen del odio, la juventud, hablemos de la juventud, que Sí, es totalmente claro. distinta a la juventud que éramos nosotros. O sea, se ve también Sí. la relación que tienen con los padres, o sea, yo veo... Algo pasó, ¿eh? Algo pasó ahí, ¿no? Algo pasó. Yo de repente lo converso con mis hijos, lo mismo, le digo, no sé, ¿qué pasó acá, no? Nos perdimos. Sí, Sí. porque hay cosas que son injustificables. Mira, tú puedes tener la razón, pero de ahí a actuar de esa forma hay una gran distancia, ¿no? La verdad que, bueno, un país jamás se va a construir con violencia, al contrario, con violencia los países se destruyen. Y la violencia trae más violencia, o sea, eso no cabe en la menor duda, y no vaya a ser que el día de mañana, imagínate, nos encontremos en medio de una situación que ni Dios quiera, sea algo más grave incluso que algo que sucedió antes del año 73, digamos. Exactamente. Bueno, yo creo que aquí o sea, esto es planificado, no es espontáneo, no obedece de alguna manera a un descontento social, quizás en su origen o se disfraza de ese descontento social, que es legítimo, pero claramente esto está planificado y busca como escindir cierta parte del territorio de nuestras leyes, de nuestra administración, etcétera, etcétera. O sea, tú estabas hablando de lo que pasa en la Araucanía, Claudio, de eso estás refiriendo tú, lo de la Araucanía. Eso me refiero. Y es un tema serio que de alguna manera no se ha enfrentado del modo que corresponde. Estamos dejando desamparados a los más necesitados y en definitiva está gobernando la violencia, no está gobernando las leyes, no está gobernando la autoridad. Y eso es y no sé, Solange, también corrígeme tú, porque, insisto, no me gustaría lanzar frases o ideas que no son verificables, ¿no? Pero parece ser que ya está bastante acreditado que algunos de estos grupos incluso tienen vinculación con el narcotráfico, ¿no? Sí. Para efectos de su financiamiento. Exactamente. Esto es lo mismo que pasó en Colombia, ¿no? Con esto el tema totalmente organizado. con la FARC. Esto no surge, no es espontáneo. Y estas cosas están documentadas. Y estas cosas están documentadas, que eso es lo interesante, porque no es que uno opina y uno cree que, no, o sea, esto ha pasado en otros países, ¿no? La FARC, por ejemplo, en Colombia, Sendero Luminoso en Perú. Claro, porque estos grupos tienen que financiarse, ¿no? Y obviamente una forma muy eficaz y que se mueve mucho dinero, además, es justamente el narcotráfico. Claro. Porque estos señores no van a montar una empresa, ¿no? Y que va a cotizar en bolsa, bueno. ¿Sí, no? Eso también, ese escenario demuestra también la fortaleza de nuestra querida amiga Solange para postularse como alcaldesa, o sea, tiene grandes desafíos y no obstante ello está dispuesta a enfrentarlos, así que realmente todo nuestro respaldo, a cariño y conocimiento. Bueno, Claudio, lamentablemente, Claudio Solange, vamos a tener que ir cerrando y justamente, perdón, antes de terminar, es por eso que le hice la pregunta, porque sinceramente le levanto un monumento a la Solange, estarse presentando a candidata literalmente en el epicentro, ¿no? del terremoto, ¿no? Porque la verdad que irse a presentar a Temuco, yo de verdad que hay que querer harto la zona, o sea, de verdad, más allá del color político que tú tengas, Solange, pero de verdad que debe ser un dolor permanente, va a ser un dolor, si Dios quiere y resultas elegida, que te lo deseamos de todo corazón, pero gracias, chiquillos, sí. Va a ser un dolor de cabeza permanente esa cuestión. Pero mira, me metí en esto y
acuérdense que yo soy hija de un político también, pues se parece que la política se lleva en la sangre, pero la política, no la política partidista, que no la resisto, la política de verdad, lo que está inserto a cada uno de nosotros como seres humanos. Sí. Bueno, Claudio, no sé si tú quieres decir algo más, porque tenemos que cerrar el máster ya, me tiene amenazado por convivencia acá, entonces, para que vayamos cerrando, Claudio, despedirnos de nuestros auditores, efectivamente, un gran abrazo para la Solange, pero te dejo a ti, Claudio, para que tú cierres. Sí, no, bueno, en primer lugar agradecer a Solange su participación, también considerando que ella hoy día tuvo una operación ahí, como mostraba su ojo, y de algún modo tocamos temas que son realmente importantes. Fuimos desde los loteos irregulares hasta la situación en la comuna de Temuco, su candidatura a alcaldesa, así que muchas gracias y esperamos que nuestros auditores hayan disfrutado de este programa, que acercamos el derecho, acercamos la realidad y debatimos todos estos temas con altura de mira, por cierto. Así que muchas gracias por seguirnos y nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Por mi parte, gracias, chiquillos. Un beso. No te vayas. No me voy a ir.